Esa tragedia es la que hay que contar. Incidentalmente, de manera, claro, subordinada, yo creo que la Revolución Rusa muestra otra cosa que para nosotros es muy interesante, que todo lo realmente creativo en la modernidad, ¿no?, ha aparecido desde la periferia. Desde la periferia. Nosotros somos los que inventamos la idea. En el centro las traducen al inglés, al francés, les ponen nombres correctos, ¿no es cierto? Y después nosotros creemos que ellos inventaron las cosas que nosotros inventamos. Aquí don Juan Enrique Molina, ¿no es cierto?, en la orilla del mundo inventó la teoría de la evolución de las especies. Se la contó a Lamarck y Lamarck publicó un libro, ¿no es cierto?, inventando la teoría de la evolución de las especies que había inventado don Juan Enrique Molina. Rusia era, a fines del siglo XIX, todo lo que se puede decir de un país subdesarrollado. Como dijeron en algún momento los teóricos de la dependencia, un caso de desarrollo capitalista en vías de frustración. ¿Sí? El crecimiento capitalista llegó a Rusia con la modalidad que llegó a América Latina, es con la modalidad de la dependencia. Hay desarrollo capitalista, pero subordinado al centro capitalista. Una cultura afrancesada, así como nosotros somos en la misma época una cultura, ¿no es cierto?, que unas clases dirigentes que se guían por los modelos culturales alemanes y franceses. Los rusos también, desde los tiempos de Catalina la Grande, de Pedro el Grande. Entonces, un país en vías de desarrollo que entra en crisis y que a través de la revolución bolchevique encuentra un modelo no capitalista de desarrollo industrial. Eso es lo que ocurrió. ¿Sí? Como decía, las cosas interesantes y creativas ocurren en la periferia, no en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, no en París, en Santiago, en Ciudad de México, no en Londres, no, en Moscú, en San Petersburgo. Digo eso porque, curiosamente, el país, los intelectuales en que Marx tuvo más llegada a fines del siglo XIX fueron los rusos, que era un país de, como digo, de desarrollo capitalista atrasado, ¿no? En Rusia no solo hay capitalismo atrasado, el capitalismo está recién empezando, ¿no? Hasta la década de 1860, Rusia era un país, ¿no?, estrictamente feudal. La servidumbre feudal fue abolida recién en 1861. Sin embargo, entre 1860 y 1900 hubo desarrollo capitalista dependiente en Rusia. Y Lenin fue uno de los primeros que vio eso y escribió un notable tratado, ¿no?, que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia. O sea, uno de los primeros que dijo, mire, esta sociedad no es solo una sociedad feudal, se está transformando en una sociedad industrial. Una sociedad que a fines del siglo XIX tenía 100 millones de campesinos y tenía unos centros urbanos muy privilegiados, unas capas medias muy minoritarias respecto del conjunto del país, no, pero muy grande, porque un país es gigantesco. El imperio ruso coincidía con lo que después fue la Unión Soviética, un poco más incluso. En ese contexto, centros urbanos privilegiados, cultos, en ese contexto es que Bakunin tradujo al ruso a Hegel en Moscú. ¿Sí? Cuando noten que Hegel no había sido traducido al francés, Hegel no había sido traducido al inglés y, sin embargo, Bakunin lo estaba traduciendo al ruso. ¿Sí? En ese contexto, en 1872, ¿no?, el Capital fue traducido al ruso. El Capital de Carlos Marx, ¿no?, que recién, 3 años después, fue traducido al francés. El Capital que Marx había publicado en alemán, al primer idioma extranjero respecto de Inglaterra que fue traducido, es al ruso. Es en ese contexto de minorías urbanas, cultas, que se dio el movimiento de los Narodniki, los
amigos del pueblo o los populistas. Desde 1874 hay una oleada de intelectuales, estudiantes universitarios, gente recién salida de la universidad, que se van al campo, se van a la aldea rural a predicar una política conspirativa, una política de asalto al poder al estilo de Augusto Blanqui. Estos que son los populistas rusos son como los grandes educadores del movimiento popular ruso. Socialistas utópicos, muy cercanos al anarquismo. Como digo, una política de ultraizquierda en un país en que no había política. En Rusia no habían partidos políticos, no había ni siquiera un partido político del poder. Los populistas rusos dieron un golpe, ¿no? Y asesinaron al zar. Un golpe político, no un golpe de Estado, pero llegaron a asesinar al zar. Eso desencadenó una enorme represión en 1881. Una de las víctimas de esta represión por el asesinato del zar Pablo III fue el hermano de Lenin, ¿no? Que fue condenado a muerte, ¿no? Dentro de la represión que siguió. La represión prácticamente terminó con los populistas entre 1880 y 1890. Sin embargo, quedó el programa agrario, quedó la idea de organizar el país en comunas, quedó la idea de que el campesinado podía ser protagonista de una revolución, o sea, como el legado de los populistas. Otra cosa que quedó es el exilio ruso. Los rusos de izquierda, los rusos populistas salieron masivamente al resto de Europa y ahí entraron en contacto con los socialistas, con los marxistas, con los anarquistas, con los socialistas utópicos. Sin embargo, en ese periodo de represión hay algo que sobrevive en las capas medias, intelectuales, curiosamente estudiosos de Marx, en un país que recién estaba empezando la industrialización, en un país dominado por la economía campesina. Más o menos entre 1890 y 1900, en Rusia, se organizan los que se llamaron marxistas legales. Piotr Struve, Nikolai Berdayev, que después, ¿no es cierto?, estudió teosofía y lo pueden ver ahí en unos encuentros cercanos bien curiosos, pero fue marxista en algún momento. Mikhail Tugan-Baranovsky, que es un crítico, un economista, uno de los primeros que criticó las teorías económicas de Marx. Sergei Bulgakov, Simon Frank. Los marxistas legales nunca formaron un partido, eran un grupo de estudio, ¿sí? Intelectuales, profesionales universitarios, practicaron un marxismo de tipo socialdemócrata, predicaron la necesidad de una revolución democrático-burguesa, de una monarquía constitucional, nunca fueron ortodoxos al estilo de Kautsky. Cuando uno los compara, tienen el estilo y el contenido del marxismo bernsteiniano. Un marxismo abierto a la influencia de los laboristas ingleses o de los liberales. La importancia de los marxistas legales es que educaron a muchos jóvenes en las obras de Marx, Engels y en las obras de que produjo la Segunda Internacional. En general, los marxistas legales, cuando surgió el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, estuvieron en contra de los bolcheviques y parcialmente en contra de los mencheviques. O sea, es como la derecha del marxismo, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, grandes educadores
que entre estas capas medias, ¿no es cierto?, minoritarias, pero muy cultas en Rusia, fueron haciendo prosperar el pensamiento marxista. Los primeros marxistas propiamente tales en Rusia se organizaron en el exilio. ¿Sí? En 1883, en Suiza, se organizó el Grupo para la Liberación del Trabajo, y estos sí que eran propiamente marxistas, se decían seguidores de Marx. Noten que en 1883 los únicos seguidores de Marx que había eran los socialdemócratas alemanes. El segundo grupo marxista que se armó con un programa marxista es el Grupo de Liberación del Trabajo de los rusos en el exilio. Después viene el Partido Socialista Francés, después el Partido Socialista Austríaco, etc. Georg Plejánov, Vera Zasulich, Lev Deutsch, Pavel Axelrod, Vasily Ignatov, son el Grupo de Liberación del Trabajo. Se negaron ellos a formar propiamente un partido, un grupo que, sin embargo, asistía a las reuniones de la Segunda Internacional. Deutsch viajó a Rusia en 1884 y lo tomaron preso y lo mandaron a Siberia. Ignatov murió en 1885. El Grupo de Liberación del Trabajo se achicó y, sin embargo, siguió teniendo representación en la Segunda Internacional y contacto con los sindicatos que se estaban armando a propósito del crecimiento industrial al interior de Rusia. Desde 1891 el grupo creció con otros exiliados, siempre, ¿no es cierto?, fuera de Rusia, entre ellos Vladimir Lenin, Yuli Martov. Eso a través de los contactos que tenían en el movimiento obrero naciente. Noten que no solo estaban haciendo el movimiento obrero, estaban haciendo la industria misma. En Rusia era una novedad la industrialización. A través de esos contactos lograron organizar el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En 1898, en Minsk, se fundó este partido. No es casual que se llamara Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Era una voluntad de ponerse a la izquierda de los partidos socialdemócratas que ya existían. El Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialdemócrata Austríaco, el Partido Socialista Francés. Es interesante que este partido se fundó en Rusia, en medio del totalitarismo zarista, digamos. Me llama la atención que se llame Partido Obrero en un país que tiene gran masa campesina. Claro, entonces eso es muy interesante. Los obreros eran una minoría absoluta, ¿no es cierto?, en la fuerza de trabajo. Pero este es un partido efectivamente formado entre los obreros. Vamos a ver los otros partidos que habían, ¿sí? En 1898 Lenin estaba en Siberia, preso. Entonces no asistió a este primer congreso. Este congreso, el primer congreso en Minsk, por un lado lo dominaron los marxistas que estaban dentro de Rusia y por otro lado los marxistas que después se iban a llamar mencheviques, ¿sí? Recién en 1903, en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se unieron formalmente a la organización del partido Vladimir Lenin, Yuli Martov, Leon Davidovich Bronstein, que se puso como seudónimo Trotsky. Ese segundo congreso, de manera característica, ¿no?, fue en Bruselas. No se pudieron poner de acuerdo, pelearon todos con todos y tuvo que terminar en Londres, ¿sí? En ese segundo congreso, Lenin perdió la mayor parte de las votaciones
pero cuando ganó una de las votaciones dijo, nosotros somos la mayoría. Eso es una cosa muy, muy de Lenin, ¿no? Y entonces dijo, nosotros somos el grupo de la mayoría, eso en ruso somos los bolcheviques. Y la minoría, que en realidad era la mayoría, son los mencheviques. Noten que en el primer congreso efectivo que tuvo el partido, que en realidad el segundo, el partido se dividió al tiro. Y el gestor de la división fue Vladimir Lenin. Todavía el tercer congreso ocurrió en Londres, ¿sí? Sin embargo, en Londres, como tenían mayoría los bolcheviques, pelearon, y el tercer congreso, en abril de 1905, ocurrió en Londres y en Ginebra. Los bolcheviques hicieron el congreso y los mencheviques hicieron otro congreso. En 1905, sin embargo, los rusos perdieron una guerra con Japón. La guerra ruso-japonesa puso en evidencia la crisis de la monarquía rusa, ¿sí? La corrupción, el atraso, la falta de modernización, la ineficiencia a todo nivel, ¿no? Se produjo una hambruna y en 1905 hubo insurrecciones espontáneas entre los campesinos y también en las ciudades, ¿no es cierto?, entre los obreros de las ciudades. La gran insurrección de 1905 es llamada por todos los rusos la Revolución de 1905. Es importante decir un par de cosas sobre esa revolución. Trotsky organizó una huelga muy grande dentro de Rusia. Noten que a esa altura Lenin estaba exiliado, Yuli Martov, Plejánov también estaban en el exilio. Las huelgas fueron tan grandes, las insurrecciones fueron tan grandes que el gobierno se vio obligado a convocar un parlamento, la Duma de 1906. Las elecciones del primer parlamento ruso fueron ganadas por un partido de tipo liberal. Estos los que lean las obras de Lenin son los cadetes, no cadetes como milicos, sino cadetes por las siglas en ruso, el Partido Democrático Constitucional. El Partido Democrático Constitucional se fundó a propósito de la Revolución de 1905. Pavel Miliukov llegó a ser presidente de la Duma. Los cadetes ganaron más de la mitad de los delegados. Un partido liberal que propuso el sufragio universal, sufragio en un país que hacía recién 40 años había salido de la Edad Media, ¿no? Es interesante que propusieron en 1905 el sufragio universal para todos, para los hombres y para las mujeres. Las mujeres no tenían derecho a voto en ninguna parte del mundo. Los demócratas constitucionales fueron los primeros en pedir derecho a sufragio para las mujeres, no lo obtuvieron. Pero lo más importante es que pedían una asamblea constituyente. Existía vagamente la idea de que la Asamblea Constituyente declarara en Rusia una monarquía constitucional. En buenas cuentas, los cadetes que estaban asociados con el liberalismo europeo, lo que querían hacer era una revolución democrático-burguesa. La Duma de 1906 fue disuelta por el zar. Es interesante saber que en esa primera Duma los bolcheviques y los mencheviques tuvieron diputados, participaron en las elecciones y tuvieron diputados muy minoritarios porque la fuerza de los mencheviques y los bolcheviques eran las ciudades, entre los obreros, ¿sí? Y este es un país, ¿no es cierto?, campesino. Se convocó a una Duma en 1907 y los bolcheviques y los mencheviques volvieron a tener diputados. Sin embargo, la disolución de la primera Duma fue contra los cadetes. Y entonces la Duma de 1907 ya fue más tramposa.
Entre los bolcheviques se dio una polémica de si participar o no participar. Este proceso de la primera y la segunda Duma contribuyó a una enorme expansión de los marxistas en el movimiento obrero, sobre todo en el movimiento obrero en las ciudades en Rusia, pero también paralelamente de los anarquistas. Los que crecieron más, sin embargo, son los que formaron el partido eserista, SR, el partido eserista, el partido eserista, partido socialista revolucionario, se había fundado en 1901. El ideólogo, ¿no es cierto?, es Víctor Chernov, pero el líder del partido fue Alexander Kerensky. El Partido Socialista Revolucionario perteneció a la Segunda Internacional y tiene la gracia de que tuvo un enorme éxito entre los campesinos, a diferencia de los mencheviques y los bolcheviques. Era un partido extraordinariamente masivo, que fue el educador revolucionario del campesinado ruso. Eran una mezcla entre el estilo socialdemócrata kauskista y los populistas rusos, que en términos nuestros eran ultraizquierdistas, ¿no? El partido eserista tenía un programa agrario, socializar la tierra, tenía la idea, ¿no es cierto?, de eliminar la monarquía y hacer una república. El partido eserista practicaba un partido de campesinos, ¿no es cierto?, pero de intelectuales de las ciudades, muchas políticas paralelamente, ¿sí? Y entre esas políticas, dentro del partido eserista estaba perfectamente aceptada la idea de intervenciones armadas directas. En concreto, de asesinatos de funcionarios del gobierno, de tomas de fábrica, con administración de fábrica. Es bueno saber que son los eseristas los que organizaron los primeros soviets en la revolución de 1905. Soviet, consejo, en castellano es la palabra consejo, es una unidad que se toma una fábrica, los obreros vivían alrededor de la fábrica, o se toma un fundo, ¿no? Los fundos estaban organizados en torno a aldeas, se toman la aldea y asumen la autoridad política de la aldea o de la fábrica y asumen la autoridad civil, ¿no? Es decir, administran la producción, siguen produciendo, siguen vendiendo, comerciando los bienes, se transforman en una unidad político-productiva. Los eseristas tuvieron inmediatamente la preocupación de desarrollar la cultura. Fíjense lo que es un soviet, una unidad productiva que se manda sola, se autoadministra, es decir, que tiene autoridad política, pero también una autoridad política muy preocupada del desarrollo cultural, de la alfabetización, de la educación política, ¿sí? Los soviets son la gran creación de los eseristas. Vamos a ver lo que ocurrió con los eseristas después. La Duma de 1907 fue de nuevo disuelta, pero esta vez con un golpe de Estado, ¿no? Precisamente en contra de la influencia que estaban adquiriendo los bolcheviques, los socialistas revolucionarios, los mencheviques. Se convocó a una Duma en 1908, a fines de 1907. Sin embargo, ahí se produjo entre los bolcheviques una discusión de si participar en la Duma o no. Una discusión ejemplar dentro de las discusiones de la izquierda. Una discusión con patadas bajo la mesa, con descalificaciones políticas y personales, con gente diciéndose usted no va a salir nunca del barro, de ese tipo de discusiones. La troika bolchevique escogió participar en la Duma. Lenin escogió no participar en la Duma.
Y Lenin, que no estaba en Rusia, movió su hilo, descalificó a su compadre del alma, Alexander Bogdanov, y no se participó en la Duma. ¿Sí? Eso es un precedente de lo que después van a ser los bolcheviques de izquierda, ¿no? El problema que hubo en 1907, 1908, a propósito de participar en la Duma, si quieren imaginarse algo como eso, piensen, pregúntenle a los papás, porque veo que esto no es un problema de ustedes, es un problema de los papás de ustedes, si había que votar en el plebiscito del 88 o no, aquí en Chile. Pinochet, o si había que votar en el plebiscito del 80. Pinochet llama a un plebiscito para aprobar una constitución. ¿Qué hace la izquierda? ¿Va a votar o no va a votar? Se dividió la izquierda. Unos fueron a votar, otros no fueron a votar, etc. Ese mismo problema tuvieron los bolcheviques en 1907 con la Duma, que se eligió, por supuesto, se eligió con censura, ¿no es cierto?, política, con censura de la poca prensa que había, con censura de la propaganda. La Duma de 1907 a 1912 fue ganada por el partido octubrista, que era el partido conservador partidario del zar. ¿Sí? Pero eso tuvo como efecto mandar a los mencheviques, a los bolcheviques y a los socialistas revolucionarios a la clandestinidad. Y por supuesto, siempre que se empuja a una fuerza revolucionaria a la clandestinidad, crece. Una gran lección del siglo XX, ¿no? A esta altura los norteamericanos ya deberían saberlo. No hay manera de reprimir una fuerza que tiene respaldo popular, ¿no? No es eficiente declararla fuera de la ley y perseguirla militarmente. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario de lo que las fuerzas conservadoras esperaban. Los eseristas crecieron, los bolcheviques también, los mencheviques también. Sin embargo, la represión después de 1908 fue brutal. Nuevamente un montón de bolcheviques, mencheviques y eseristas al exilio, asesinatos, prisiones masivas, un reflujo, ¿no? 1908, 1912. Cuando se pasó este terror zarista, 1912, los bolcheviques empezaron a organizarse de nuevo. Lenin aprovechó en 1912, en el que es llamado por los leninistas Sexto Congreso, de dividir formalmente el partido. En 1912 se formó un partido que se llama Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique. Ahí le agregaron, como ustedes pueden ver en los textos de Lenin, la B entre paréntesis, lo que los mencheviques no hicieron. Los mencheviques no usaban una M entre paréntesis. Entonces existía el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, paréntesis B. Como dos partidos, como dos orgánicas distintas. Los escritos políticos de Lenin entre 1900 y 1912 son una variedad de textos dignos de examen. Una de las dificultades es quiénes tenían que formar parte del partido. En 1903, en un texto que se llama ¿Qué hacer?, Lenin había descrito un partido de revolucionarios profesionales, gente que se dedica a las 24 horas del día a hacer política. Por supuesto, los mencheviques consideraban que debían formar parte del partido todos los, ¿no es cierto?, los que tuvieran conciencia revolucionaria o progresista, un partido abierto. Esas eran las principales dificultades. Un partido de cuadros cerrado, los bolcheviques, versus un partido abierto. Sin embargo, Lenin no había separado a los bolcheviques todavía del partido. Entre 1906 y 1912, Lenin declaró abiertamente que él era partidario de que dentro del partido hubiera corrientes, tendencias. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, en 1903, unidad de propósito. En 1908, 1912, que haya tendencias, que haya fracciones del partido. En 1912, cuando se para, entonces dice, no tiene que haber tendencias dentro del partido. O
Voy a decirlo de manera directa para que no vaya a quedar en la ambigüedad. La concepción de partido que tuvo Lenin fue cambiando según las circunstancias políticas. ¿Sí? Y después vamos a ver que finalmente lo que se impuso como concepción de partido de Lenin no es de Lenin. Es la concepción de partido de Stalin. Lo que nosotros llamamos partido leninista es la concepción que los stalinistas tuvieron del partido después de 1929 o de 1926. Vamos a ir viéndolo. En 1912 el movimiento obrero empezó a levantar cabeza de nuevo. Y entonces al zar no se le ocurrió nada mejor que meterse a la Primera Guerra Mundial. Los rusos no lo hicieron pésimo en la Primera Guerra Mundial, lo hicieron todo mal. Los ejércitos, marcados por la corrupción, por la ineficiencia, perdieron todas las batallas. A medida que fue avanzando la guerra, Rusia se fue sumiendo no solo en la derrota, sino además en la miseria. Lenin, y no solo Lenin, todos los partidos revolucionarios, los eseristas, los mencheviques, los bolcheviques, empezaron a predicar entre los soldados y empezaron a predicar en el frente de batalla: abandonen el frente de batalla, váyanse para la casa y llévense los fusiles y las balas, porque ustedes mismos, que ahora tienen armas, pueden hacer una revolución. Hay escenas que son realmente extraordinarias, heroicas, ¿no? No se dan cuenta, en el frente de batalla predicar la deserción es pena de muerte. Y sin embargo ahí estuvieron los bolcheviques, y no solo los bolcheviques, también los mencheviques, también los eseristas predicando, ¿sí? Abandonemos, perdamos la guerra, esta guerra es del zar, devolvámonos a las ciudades a hacer la revolución. Cuando a los rusos les fue definitivamente mal desde 1916 para adelante, la deserción masiva de soldados hacia las ciudades se convirtió en un problema. Ese es el pueblo en armas. Noten que el pueblo en armas no consiste en está el pueblo, los bolcheviques asaltan una armería y reparten fusiles. No, el pueblo en armas era un hecho. Y el hecho es que la gente tenía las armas porque estaba desertando del campo de batalla. Estando el pueblo en armas, todo el mundo, los partidos revolucionarios, insisto, 3 partidos revolucionarios: los eseristas, los mencheviques, los bolcheviques. Los eseristas estaban ya divididos. Había un partido social revolucionario de izquierda, ¿sí?, que era un minoritario con mayor componente obrera, y el gran partido eserista, que era un partido campesino. Predicaron entonces derrocar la monarquía, derrocar al zar. Lenin salió de Rusia deportado, primero a Siberia, después se arrancó a Europa en 1909, en 1908. Todo este movimiento 1912, 1916-17 se hizo en Rusia sin los grandes dirigentes de la revolución. Incluso Trotsky pasó una parte de ese tiempo fuera de Rusia o en la clandestinidad inmovilizante, digamos. ¿Por qué es importante esto? Porque en febrero de 1917 el pueblo ruso, organizado en soviet, derrocó la monarquía del zar. El pueblo ruso, dirigido fundamentalmente por los eseristas. Por supuesto, apoyado mano a mano por los bolcheviques, por los mencheviques, a pesar de las peleas internas. En febrero de 1912 se derrocó la monarquía. Es como en la Revolución Francesa. Febrero de 1912 es la época de la Bastilla. Cae el rey. Se nombra un gobierno provisional. El dominio de los eseristas sobre ese gobierno provisional fue tan grande que el líder de los eseristas quedó a cargo del gobierno provisional, ¿no? Alexander Kerensky. Cuando en febrero de 1917, de nuevo, los soviets
el pueblo ruso derrocó a la monarquía zarista, los soviets se transformaron en la administración del país. En la práctica, el país seguía funcionando porque los soviets se tomaron las industrias, las aldeas, las escuelas, los centros administrativos, correo y telégrafo, qué sé yo, el ferrocarril, que era económicamente muy importante, los diarios. Todo organizado en soviet. Es muy interesante saber que hasta ese momento, febrero de 1912, los bolcheviques no eran partidarios de participar en los soviets, porque consideraban que los soviets eran una organización de tipo anarquistoide, que se le había ocurrido a esa ultraizquierda difusa y pluriclasista que eran los eseristas. Los únicos que participaban en los soviets eran los eseristas y cuando se tomaron el gobierno, los mencheviques. ¿Sí? Es interesante saber que en todo ese periodo, 1903-1917, Trotsky pertenecía a la fracción menchevique. Lenin no estuvo en Rusia entre 1908 y 1917. Hay un viejo cuento que en realidad da para pensar, ¿no? Noten que había un frente de batalla que cruzaba toda Europa de norte a sur entre los rusos y el Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? Y los alemanes. ¿Sí? Lenin estaba en Suiza, estaba en Londres, después en Suiza, y misteriosamente pasó por todo el frente de batalla sin que nadie le dijera nada y llegó en tren a San Petersburgo. Para llegar en tren a San Petersburgo hay que atravesar toda Alemania. Y todo el mundo sabía quién era Lenin. Y nadie le tocó un pelo por dos tipos de razones. Una tenían que ver con el pelo de Lenin. La otra queda en las penumbras de la historia, cómo es que Lenin logró pasar, ¿no? El hecho es que en abril de 1917 Lenin llegó a la estación Finlandia en San Petersburgo. Pueden ver la escena recreada por Eisenstein en la película Octubre. ¿Sí? ¿Han visto Octubre? Ya aparece un tren, una película muda. La película muda tiene carteles, ¿no? Donde aparece un tren. Y después un cartel que dice, viene. Sigue el tren. Viene, más grande. Sigue el tren. Es él. El tren entrando a la estación. Más grande, es él. El tren se detiene, ¿no? Es Lenin. Y aparece Lenin bajando del tren y todo el mundo aplaudiéndolo. Una escena histórica, es como, no sé, Hitler entrando a París, Napoleón, ¿no es cierto?, conquistando Alemania, ese tipo, Alejandro Magno llegando a la India, ese tipo de escena histórica. Es bueno saber, es interesante saber que eso no ocurrió. O ocurrió, pero de otra manera, digamos, porque Lenin no era de levantar la mano y recibir aplausos masivos. Era una máquina para hacer política. Cuando llegó el tren, Lenin bajó, noten que no había tele. Nadie tenía la foto o la imagen de Lenin como uno puede tenerla, no sé, de Villegas, ¿no es cierto? Uno lo ve en la calle y dice ese Villegas porque aparece en la tele. Entonces Lenin apareció y nadie lo conocía. Venía con un gorro además. Entonces Lenin bajó al tren nuevo y partió. Vamos a hacer política. Detrás de Lenin venía un montón de gente y apareció el camarada Alexander Bogdanov. Y a Bogdanov, que había estado en Rusia durante todo ese tiempo, la gente sí lo conocía y lo aplaudieron a rabiar. Entonces el que se paró en el tren y recibió todos los aplausos fue Alexander Bogdanov. ¿Sí? Lenin llegó en abril de 1917 a San Petersburgo. Había que ser Lenin, ¿no? Con un programa. Compañero, hay que hacer esto. La troika había funcionado. Zinoviev, Kamenev, creo que Bujarin eran la troika, que era el trío que estaba a cargo de toda la organización bolchevique. Había funcionado dentro de Rusia durante 10 años. Camarada Lenin llegó después de 9 años de ausencia, programa en mano. La paz ahora.
no era fácil, porque mucha gente decía, esta cuestión de abandonar el frente es una traición, lo que hay que hacer es resistir hasta el último. ¿Sí? Pero Lenin, mirando debajo del alquitrán, lo que la gente quiere es paz. Paz ahora. La tierra para el que la trabaja. Sorpresa, sorpresa. Porque resulta que los bolcheviques habían puesto todo su programa basado en los obreros. Y Lenin llegó con el programa agrario de los eseristas. Tomó el programa agrario de los eseristas. Tierra para el que la trabaja. Otra novedad, compañeros, por si no se han enterado. Todo el poder a los soviets. Ahí todo el mundo quedó colgado porque los bolcheviques se habían negado a participar en los soviets. Llegó Lenin y dijo, no, todo el poder a los soviets. Los soviets son la organización del pueblo ruso. ¿Sí? Eso es, y varias otras, ¿no es cierto? Es lo que se llama la tesis de abril. Las tesis de abril son el programa, ¿no es cierto?, revolucionario, abril de 1917. Hubo una discusión, la gente se opuso, pero Lenin, como era una máquina, ¿no es cierto?, hizo aprobar las tesis de abril, se convirtió en programa del partido bolchevique, el poder ahora. Zinoviev, Kamenev, incluso Bujarin se opusieron como el poder ahora, si el poder ya lo tenemos. Ojo con el detalle, ¿eh? Ya habían derrocado al zar, ya había un gobierno constitucional. Entonces, compañero Lenin, ¿cómo eso del poder ahora? No, es que nosotros tenemos que tomarnos el poder. Bueno, pero hay un partido revolucionario ahí. No, pero eso no es confiable. Un partido populista, pluriclasista, mezcla de pequeños burgueses con campesinos ultraizquierdistas, no es confiable. Nosotros tenemos que tomar. Pero además había un detalle. Cuando se armó el gobierno provisional, lo primero, y era el programa de los eseristas, y también era el programa de los cadetes, lo primero que se decidió es hacer elecciones para una asamblea constituyente. Las elecciones para la asamblea constituyente se fijaron para noviembre de 1917. Lenin llegó en abril. Los bolcheviques se volcaron a los soviets. Eso es una cosa interesante, una máquina de hacer política. Y entonces Lenin en abril dice, todo el poder a los soviets, y los bolcheviques se meten en todos los soviets. Aún así, recién en septiembre de 1917, los bolcheviques llegaron a ser mayoría en el Soviet de San Petersburgo, que a esa altura se llamaba Petrogrado. Le habían cambiado el nombre a la ciudad. Recién en septiembre, cuando los bolcheviques fueron mayoría en el Soviet de Petrogrado, al mismo tiempo fueron mayoría en Minsk, en Kiev, en Moscú. Cuando los bolcheviques fueron mayoría, había los soviets de base y la coordinadora de los soviets, del consejo de los consejos. Cuando fueron mayoría en el soviet de Petrogrado, Lenin dijo, ahora, hay que tomarse el gobierno ahora. Es trágico, es la tragedia, ¿no? La troika se opuso. Zinoviev, Kamenev, Bujarin se opusieron a la toma del Palacio de Invierno. Si ya estamos ahí, ya hay un gobierno provisional y más encima van a haber elecciones, ¿no? Porque no esperamos a las elecciones a ver cómo nos va. Una tragedia. Porque justo 20 años después, Zinoviev, Kamenev y Bujarin fueron puestos contra el muro y fusilados por haberse opuesto a la toma del Palacio de Invierno. 20 años después. El hecho concreto es que se opusieron, pero Lenin hizo política. Movió contactos, lo estuvo discutiendo durante una semana entera hasta las 3 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana. Discutiendo y discutiendo y discutiendo. Pongamos la moción de nuevo, votémosla ahora, no, votémosla más rato. Todas las movidas politiqueras, bueno, en esta casa esas movidas son pan de cada día, ¿no es cierto? No hay mayoría suficiente, falta el delegado, votemos ahora, no, momento, aplacemos la votación. Entre septiembre y octubre, Lenin, por un lado, peleó dentro del Comité Central Bolchevique para tomarse el poder. Pero por otro lado, organizó la toma del poder paralelamente antes de que se aprobara.
La historia se sabe, ¿no? Creo que es el 25 de octubre en el calendario antiguo, algo así como el 7 de noviembre en el calendario nuevo, porque se cambió de calendario. Los rusos usaban el calendario juliano todavía. En la noche del 24 o 25 de octubre, la troika, después de 36 horas de reunión, los tipos dicen, bueno ya. Lenin dice, ahora, y se toma en el Palacio de Invierno esa misma noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba todo listo. Porque era Lenin. No sé si se dan cuenta. Cualquier otro político se habría demorado un mes más. No. ¿Por qué se oponían a la toma del Palacio de Invierno? Porque iba a haber elecciones. ¿Qué es lo que decía Lenin, compañeros? 1, la democracia burguesa. 2, las elecciones las vamos a perder. Tan, tan. Y si vamos a perder las elecciones, entonces hay que tomarse el poder ahora, po, y después negociar. En octubre de 1917 hubo un golpe bolchevique contra el gobierno provisional. Se tomaron el Palacio de Invierno sin ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque los tipos que estaban en el Palacio de Invierno ya eran un gobierno provisional, po. Y entonces cuando vinieron los bolcheviques a tomárselo eran como, oye, vienen nuestros aliados a tomarse el gobierno. Kerensky no dijo nada. Vean la película Octubre, un retrato emocionante de una epopeya. Palacio de Invierno, una cosa gigantesca, con unas rejas de 3 metros de alto. La gente pasó las rejas, pasó la segunda y la tercera reja, corrió 200 metros del primer patio, 200 metros del segundo patio, llegó al edificio, entraron masivamente cientos de personas. Nadie se opuso. En la toma del Palacio de Invierno no murió nadie, porque los guardias salieron arrancando. Entraron cientos de personas a un palacio zarista, a todo lujo, etc. Llegaron corriendo por las escalas a las oficinas de Kerensky. En la película aparece un detalle que es real. Echaron abajo la puerta, no golpearon. Kerensky estaba esperando y miraba por la ventana cómo venían a derrocarlo. Y estuvo mirando por la ventana, bueno, alguien dialogará aquí, pues. Estuvo esperando en su oficina. Estaba esperando cuando llegó, ¿no es cierto?, una masa de gente. Echaron abajo la puerta, llenaron la oficina, alguien se subió a la mesa, ¿no? Y dijo, tenemos el poder, compañeros. La euforia fue tan grande que Kerensky salió por una puertecita sin que nadie le dijera nada, se fue a la embajada norteamericana y murió mucho tiempo después en Estados Unidos. Se la toma del Palacio de Invierno. El Comité Central del Partido Bolchevique funcionaba en un teatro. La comisión política en el escenario del teatro y el teatro lleno de gente. Las discusiones se hacían en público. ¿Cuántos partidos revolucionarios conocen ustedes que hagan las reuniones del Comité Central en público? Eso era el Partido Bolchevique. La gente pedía la palabra, hablaba, y la gradería pifiaba o aplaudía según lo que iba escuchando. Pedían la palabra, no, es que no tenemos que tomarnos el Palacio de Invierno. ¡Bú! Otro, no, es que hay que tomarse el Palacio de Invierno. ¡Bravo! Y otro, no, pero es que van a haber elecciones. ¡Bú! Así era una gradería llena. Y Lenin callado, pasando papelitos, pegando una patada debajo de la mesa. De repente, noten la algarabía, ¿no? De repente Lenin levanta la mano, dio la palabra, y se calla todo el teatro, todos en silencio. Compañeros, yo creo que el momento de tomarse el poder es ahora. Y se sentaba. Era Lenin. De esa manera se aprobó la toma del Palacio de Invierno, ¿se entiende? La euforia, el entusiasmo revolucionario, ¿no? En Moscú, sin embargo, la cosa fue distinta, porque las tropas que todavía quedaban, ¿no es cierto?, resguardando el Kremlin es una fortaleza, no es fácil tomarse la fortaleza, defendieron el Kremlin.
Nadie sabe qué es lo que defendieron, porque el zar no estaba preso, hacía más de 6 meses que había un gobierno provisional, pero defendieron el Kremlin. En Moscú, la gente se tiró dirigida por los bolcheviques contra el Kremlin, ¿no? Y hubo una matanza, una carnicería. Y los tipos pasaron la puerta y se tomaron el Kremlin a la fuerza. Ahí hubo una batalla. Hay una escena extraordinaria que no aparece en la película de Eisenstein, por supuesto. Bujarin, que había liderado la toma del Kremlin en Moscú, llega a San Petersburgo a dar la noticia en este teatro, ¿no? Compañeros, el teatro lleno, ¿no? Hace 2 días nos hemos tomado el Kremlin. Euforia. En la batalla ha muerto heroicamente el compañero tanto. Y la gente, chuta, murió fulano de tal. El compañero tanto. Ya se va nombrando. Y la gente se va quedando callada. Cuando iba como por el 10º, no se oía volar una mosca. Es un momento extraordinario, porque de repente los bolcheviques se dieron cuenta, allí, ¿no? Chuta, parece que esta cuestión es con sangre y fuego. No sé si se dan cuenta. Los bolcheviques se tomaron, ¿no es cierto? Hubo elecciones. Tengo aquí los resultados de las elecciones. Yo, como secretario general del gobierno, se los voy a leer. Asamblea Constituyente. Se han hecho varios cálculos históricos sobre los resultados de estas elecciones, ¿no? Porque la votación duró como 2 días, la Asamblea Constituyente nunca funcionó, o vamos a ver, funcionó un solo día. El hecho concreto es que hay dudas de los resultados. Sin embargo, todos los cálculos históricos apuntan a una misma conclusión, hechos de izquierda a derecha. El promedio es más o menos así. Partido Socialista Revolucionario, 17 millones de votos, 41%, 380 delegados. El porcentaje no corresponde a los delegados porque se eligen por separado, ¿no es cierto? Partido Bolchevique, 10 millones de votos, 24%, 168 delegados, menos de la mitad. Partido Democrático Constitucional, 2 millones de votos, 4,8%. Sin embargo, por el sistema de elecciones, solo 17 delegados. Partido Menchevique, 1.360.000 votos, 3,3%, 18 delegados. Cosa súper interesante. Hasta 1916, los mencheviques eran como 10 veces más que los bolcheviques. En un solo año, prácticamente todos los mencheviques se pasaron al partido bolchevique. El caso más emblemático es Trotsky, ¿no es cierto? Que era menchevique que se pasó al partido bolchevique. Eso es interesante porque el partido bolchevique expresó algo muy profundo del movimiento popular ruso. Y cuando los mencheviques dijeron, no, primero que haya elecciones, que haya una revolución democrático burguesa, la gente dijo, no, aquí lo que tiene que haber es una revolución. ¿Sí? En resumen, en una asamblea de 700 delegados, los eseristas tenían 380 delegados, mayoría absoluta. Si uno suma a los eseristas de izquierda, a los mencheviques y a los bolcheviques, tenían una coalición que no funcionó, pero que uno podía pensar, ¿no es cierto? La izquierda marxista revolucionaria, 225 delegados. O en resumen, los bolcheviques perdieron la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tuvo una sola reunión entre el 5 y el 6 de enero de 1918. La reunión duró 13 horas. Duró 13 horas porque Lenin mandó a rodear el Palacio de la Constituyente y los tipos no podían salir. Primero, la mitad de los delegados no logró entrar y segundo, la mitad que entró, que eran la mayoría de eseristas, los bolcheviques no quisieron ir, no podían salir y por eso la reunión duró 13 horas.
tomaron acuerdos. Sin embargo, el gobierno bolchevique disolvió la asamblea en ese mismo mes, como 2 semanas después. Declaró nulas las elecciones. Había razones. La principal razón es que debido a la Revolución de Febrero y después debido al golpe de octubre, en Rusia se había desatado una guerra civil. Los terratenientes se organizaron, 7 ejércitos extranjeros invadieron Rusia, Japón, Alemania, Francia, Austria, incluso Estados Unidos invadieron Rusia, porque lo que había ahí era, en febrero, un gobierno revolucionario, los socialistas revolucionarios, y en octubre, un gobierno 10 veces más revolucionario. ¿Se entiende? Entonces, no solo había guerra civil, sino que además los terratenientes rusos se apoyaron en ejércitos extranjeros para tratar de derrocar la revolución. En esas condiciones se declaró lo que cualquier bando en el poder tiene que declarar: un estado de emergencia, un estado de guerra, se suspenden todas las garantías políticas, lo único objetivo es ganar la guerra. La guerra civil en Rusia duró 4 años, 1917-1921. En el curso de la guerra, ojo, durante la guerra, sobre la marcha, se organizó el Ejército Rojo. Como ustedes saben, el gran dirigente del Ejército Rojo fue León Trotsky, que era un literato, no era un milico, y que le dio al Ejército Rojo más bien una dirección política que militar, pues si no sabía nada de estrategia. Sin embargo, el ejército dirigido por Trotsky le dio el bajo a todos los ejércitos interventores, de uno por uno, a todas las guardias blancas armadas por los terratenientes, y también, de paso, a los anarquistas de César Manlio en Ucrania, al gobierno bolchevique que se había armado, ¿no es cierto?, en otra parte de Rusia. Barrieron con todo en una guerra civil que debe ser considerada como una enorme hazaña política y militar. En medio de la miseria, en medio de la hambruna, el pueblo ruso apoyó masivamente a los bolcheviques, incluso contra los anarquistas, contra los mencheviques, no solo contra la derecha y contra los extranjeros. El resultado de la guerra revolucionaria fue que en 1921 los bolcheviques dominaban completamente la política real, no solo de manera superestructural, sino que con un enorme apoyo de masas. Ese enorme apoyo de masas siguió en Rusia hasta los años prácticamente 1960. Entonces, digan lo que digan, los conservadores, los reaccionarios, la Revolución Rusa contó con un enorme apoyo de masas, incluso en los peores momentos del estalinismo, como vamos a examinar después.